Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy y bienvenidos al segundo día de las terceras jornadas académicas y, bueno, de Academia de Sexodiversidad del Colegio de Jalisco. El día de hoy tenemos unas ponencias muy interesantes, comenzando con la mesa 5, Territorio y Resistencias, con la participación de Sebastián Morales Cordero, el cual voy a presentar a continuación. Es originario de Chiapas, investigador en formación y profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Está centrado en el estudio de movimientos sociales y disidencias sexogenéricas en el sur de México. Actualmente desarrolla su tesis de licenciatura sobre las oportunidades políticas del movimiento LGBT en Chiapas, enfocándose en las alianzas estratégicas, la represión estatal y las formas de organización colectiva entre 2013 y 2016. Nos expondrá su tema Trayectorias de la disidencia sexual en Chiapas entre la persecución y la lucha por el reconocimiento 1978-2013. Le concedo la palabra, Sebastián. Primero que nada, agradecerle muchísimo al Colegio de México y a las personas que están organizando esta jornada sobre estudios de la diversidad. Creo que están haciendo una labor increíble y creo que están abriendo muchos espacios de discusión sobre temas que muchas veces no se hablan dentro de la academia. Por lo que creo que están haciendo una labor muy increíble. Como ya mencionaron, hoy voy a presentar las trayectorias de las disidencias sexuales en Chiapas, entre la persecución y la lucha por el reconocimiento, entre 1978 y 2013. Para esto he dividido la presentación, bueno, la ponencia en 7 aspectos y quiero empezar con esta idea, con la introducción. Como bien se menciona, mi investigación no es sobre la historia de la movilización en sí, sino sobre el movimiento y las oportunidades políticas entre 2013 y 2016, pero para poder analizar el componente de la represión y de cómo está el sistema político chiapaneco entre 2013 y 2016, lo que hice fue hacer una recopilación histórica dentro de esta investigación y esto es lo que voy a presentar. Entonces, aunque se basa y se enfoca en las oportunidades políticas, esta presentación o este capítulo en sí es completamente histórico y trata de hacer esta búsqueda y trayectoria, ¿no? Entonces, como tengo el objetivo principal es analizar las oportunidades políticas del movimiento LGBT en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que es la capital, su apertura o cierre del sistema político frente a los temas que maneja, y pues obviamente sus alianzas. De este capítulo en específico es describir en profundidad el contexto sociopolítico del estado de Chiapas, así como relatar y reconocer la evolución del movimiento LGBT. ¿Cómo voy a hacer esto o cómo hice esto? El enfoque y el diseño de la investigación es meramente cualitativo. Pues obviamente es un estudio de caso centrado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, entre el periodo del 2003 al 2016, con un diseño descriptivo y explorativo, esto debido a la falta de información sobre este fenómeno. En cuanto a la recopilación de datos, me centré en 4 aspectos, pero creo que los más importantes es la recopilación hemerográfica y las entrevistas semiestructuradas con 3 activistas clave. En este caso son José Eliezer, que lleva 20 años de trayectoria, Mari Carmen de la Encarnación, el cual lleva 10 años de trayectoria, y Eric Melo, que también lleva 5 años de trayectoria. Ahora sí, empezamos. Lo más atrás que logré irme en esta investigación, en esta recopilación, fue 1978. 1978 es muy importante porque para el movimiento en Chiapas, porque es la primera vez que se hace mención en un periódico a nivel nacional de la presencia de las exodisidencias en Chiapas. Esto lo vemos a través de una nota en el periódico Alarma, el cual se habla de un concurso de belleza entre mujercitos y se utiliza el término racias, que es un término muy utilizado en esa época para hacer este tipo de arrestos y persecución hacia personas exodisidentes. Ahora, en los años 80, en la década de los años 80, llegó un grupo de mujeres lesbianas a los Altos de Chiapas y empiezan a formarse y a crearse activistas como María Teresa Campos Flores o Tere Campos, las cuales se encargan de luchar por las mujeres lesbianas
en los Altos de Chiapas, así como en el resto de la región, y se crean movilizaciones a manos de otras activistas que se llaman las chamanas AC, la cual lleva poniendo en pro de de los derechos de las mujeres lesbianas de los 90, junto con Kinal Ancetic. Cabe resaltar que Kinal Ancetic no es como tal un colectivo de la diversidad sexual, sino un grupo de mujeres organizadas en pro de los derechos de mujeres indígenas que hacen tejidos, que trabajan, que venden mercancía, pero también abren sus puertas para mujeres lesbianas de los Altos de Chiapas que han sido violentadas. En unión entre las chamanas y Quinanancetic se crea un documental al cual lamentablemente no he tenido acceso, pero seguimos en esa lucha de buscar, que se llama Esas, Ellas, Nosotras, la cual trata de relatar la historia de mujeres lesbianas en los Altos de Chiapas. También en los 80 estos años son muy paradigmáticos para el movimiento LGBT chiapaneco, porque lo que pasa es que empiezan a surgir lugares que son muy importantes, como los botaneros. Estos botaneros empiezan a tener dinámicas de espectáculos travestis. Se empiezan a crear lugares como La Playa, La Bruja, Fangi, Sandy's Bar, los cuales se vuelven espacios de sociabilidad y visibilización entre personas de las disidencias sexuales. Y aunque estos espacios muchas veces seguían reproduciendo discursos homofóbicos y machistas, son muy importantes para la diversidad sexual porque posteriormente se vuelven espacios de comunicación y espacios de socialización. Empiezan a utilizarse terminología como mampos, tapadas, mayates y vestidas que permiten este juego de resistencias cotidianas que aunque nacen en un contexto de violencias, estos se empiezan a utilizar dentro de la comunidad como forma de resistencia. Por eso creo que es muy importante que hay que resignificarlos y reutilizarlos dentro de la investigación, mencionando que, pues al final de cuentas, tienen ciertos discursos de violencia. Eh, para los 90 el entretenimiento el entretenimiento travesti y el trabajo sexual migraron de las zonas rosas, de las zonas donde está permitido la visibilización de las diversidades sexuales, al centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Esto trajo consigo una ola de violencia. ¿Por qué? Porque para 1988 gana la elección Patrocinio González Garrido del PRI y se empieza a tener un deje de represión hacia las disidencias sexuales. Porque para los 90 había una dualidad muy interesante en Chiapas, porque por un lado había una aceptación muy grande hacia las personas que estaban vinculadas al espectáculo, pero en otros sistemas, en otros apartados, en otros ámbitos, seguían siendo segregadas las personas que salían del closet. Llega un momento en el 91, del 91 al 94, un periodo muy oscuro para el movimiento LGBT. A todo esto, hasta aquí no hay una movilización per se, pero en la historia del movimiento LGBT, que a manos se dice, no hay forma de comprobarlo, pero muchos de los activistas y muchas de las activistas que están en la región le cargan la culpa al gobernador Patrocinio González Garrido por el asesinato de diversas personas exodicientes. Aquí cabe aclarar que la cifra es muy variable dependiendo a quién le preguntes. Tenemos como el Centro de Derechos Humanos Fra Bartolomé, que cuenta más o menos 13 asesinatos. Algunos activistas que han hecho la recopilación durante años de estos asesinatos marcan hasta 20 o hasta 100. Entonces, como que la más registrable son estos 13 asesinatos de personas exodicientes. También cabe resaltar que dentro de estos datos recopilados tanto por organizaciones de la sociedad civil como por activistas, no hay presencia ni de mujeres lesbianas ni personas bisexuales, únicamente ni hombres trans, únicamente mujeres trans y hombres homosexuales. Ante esta ola de violencias, el círculo cultural gay
aquí en la Ciudad de México, lanza una carta abierta al gobernador en Chiapas, firmada por diversos activistas, diversas personas y diversos académicos de la época, como Elena Poniatowska, Jorge Flich, Carlos Monsiváis, al gobernador para exigir una aclaración y asimismo diciendo que se abre un archivo a la CNDH. Esto hace que para 1992 el Círculo Cultural Gay hiciera una de las primeras marchas para hablar de los asesinatos en Chiapas, ¿no? Que el 14 se hace en la Ciudad de México y en noviembre del 92 se realizó la primera marcha en Tuxtla Gutiérrez. Se cree o se sabe que participaron alrededor de 60 personas, entre personas trans y hombres homosexuales, pero que la visibilidad que tuvo fue muy grande. Para el 93, la CNH emite su recomendación 11393, en la cual insiste al Estado que hay que hacer una investigación. En este sentido, para el 94, perdón, hay un parón. Se cree que hay son muchas las causas a las que existe este parón, la presencia del Círculo Cultural Gay, la recomendación de la CNH, la entrada de los zapatistas a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, que son como estos puntos de inflexión que hacen que los asesinatos paren. Para la década del 2000, pues hay una alternancia entre el PRI y el PAN en la Ciudad de México. En el caso de Chiapas, si no mal me acuerdo, pasa del PRI al Partido Verde. Pero esto hizo que los movimientos sociales en general y principalmente de la diversidad sexual, pues pudieran favorecerse de esta reconfiguración política. Se hizo la modificación, por ejemplo, en la Ciudad de México, del movimiento lésbico gay a la diversidad sexual, que esto ayudaría a que se englobasen más las personas. Y en Chiapas hay una reactivación de todo el movimiento porque a partir del 94 hasta el 2000 sí hay presencias de sexodisidencias, pero quedan en un segundo plano de silencio. Hay un aumento en los casos de VIH en la región que están mal atendidos y para el año 2000 tanto el trabajo de Frempavi, Una Mano Amiga, con ASIDA, o bueno, Sencida actualmente, ya habían instaurado una agenda sobre hablar del VIH en la región y para el 1 de diciembre del 2002 se hace otra movilización en Tapachula convocada por Frempavi Uma y trabajadoras sexuales, la cual tiene como fin último que el Estado empiece a tomar visibilización de estos casos de VIH y SIDA. En 2007 surgieron los primeros activistas en la región. Cabe resaltar que cuando hablamos de primeros activistas es que se identificaban como primeros activistas porque tanto las chamanas como Tere Campos, no se identificaban hasta esa época como activistas, simplemente trabajaban como organizaciones de la sociedad civil que buscaban ayudar a mujeres lesbianas en los Altos de Chiapas y buscar la representación política. Entonces es como un poquito complicado decir que son los primeros activistas, pero para términos discursivos, pues son los que se autonombran primeros activistas, los cuales son Arturo Vázquez Razo y Gustavo García Sarmientos por parte del CIFAM, quienes reorientaron toda esta agenda que ya existía, que ya empezaba a ver, en torno al Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, y empiezan a hacer las movilizaciones el 17 de mayo. A partir del 2007 se empiezan a hacer anualmente, ya no simplemente son acciones colectivas efímeras, sino que a partir del 2007 ya empezamos a ver lo que podríamos denominar como una movilización. Aquí tenemos, estos son los ciclos de protesta que he podido ir recopilando. Bueno, yo no, sino el colectivo Red Abierta y que he retomado. Del 92 al 93, pues son marchas por los crímenes de odio. Del 2002 al 2008, marchas por atención a VIH y SIDA. Del 2007 al 2008, marchas contra la homofobia y posteriormente del 2013 al 2017, marchas contra la LGBT-fobia.
Eh, en 2010 nace el colectivo Red Abierta y reestructuran estas ideas de las movilizaciones a las semanas culturales. Estos los retoman directamente del Círculo Cultural Gay y organizan lo que es la primera jornada estatal contra la homofobia. Entre 2010 y 2012 se establecen las alianzas estratégicas como con la CONAPRED y el Centro Cultural de Chiapas para hacer exposiciones. Y esto es lo que les mencionaba. Para el 2007-2010 ya tenemos redes de interacción informal entre CIFAM, UMA, las chamanas, Red Abierta. Hay creencias compartidas porque ya hay agendas como la homofobia y el VIH. Y hay acciones colectivas continuadas, como las marchas y las jornadas culturales. ¿Qué nos quiere decir? Que en 1978 a los 80 había una clandestinidad muy grande, pero es a partir de los 80 a los 90 que ya podemos ver a las exodisidencias en el espacio público y que toman rápidamente este espacio hasta el 91 en el cual otra vez hay un símbolo de represión, hay una carga represiva y esto hace que vuelvan a la clandestinidad. No sin antes reconocer que para los 2000 esta clandestinidad se rompe nuevamente y empiezan a haber movilizaciones cada vez más estructuradas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muy interesante. Ahorita vamos a presentar ahora a Jesús René Ruiz López. Cursó la licenciatura en psicología en la Universidad de Morelia y más adelante obtuvo el grado de maestro en psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, casa de estudios donde actualmente cursa el doctorado en estudios psicosociales. Su trabajo articula una crítica a los dispositivos de poder que atraviesan el quehacer psicológico con énfasis en la psicologización de las disidencias sexuales. Es autor de la escala para evaluar la disforia por comportamientos, fantasías y orientaciones sexuales y coordina diversos espacios de formación crítica sobre salud mental y diversidad sexual. Actualmente desarrolla una tesis doctoral centrada en los límites éticos y políticos de la práctica clínica con personas LGBT. Nos va a presentar su ponencia Identidades expuestas, intimidad, vigilancia y control sobre las disidencias sexuales. Adelante, por favor, Jesús. Hola, muchas gracias. Nada más permítanme, por favor, compartir mi presentación. Sí se está viendo, ¿verdad? ¿O no? A ver. Ahí sí ya se ve. A ver, perdón. A ver. Listo, ahora sí, ¿verdad? Ok. Bueno, por favor, confirmen. Lo que pasa es que se me está trabando aquí un poquito y igual voy a apagar un poquito mi cámara y si me pueden confirmar, por favor. ¿Sí? Ok, ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, todas y todes por este espacio, por esta invitación. Entonces, bueno, quisiera ir comenzando. Tengo un poco de problemas técnicos porque no estoy viendo aquí yo mi presentación, entonces voy a ir tratando de cambiar las diapositivas e ir articulando mi discurso. Pero bueno, les agradezco mucho a todos, todas y todes por esta invitación. Muchas gracias también por la presentación. Y bueno, vamos a comenzar con mi trabajo. Primero quiero pues partir desde dónde estoy haciendo este trabajo. Aunque el título del trabajo contiene la palabra identidades expuestas, lo que en realidad quiero compartir hoy parte de una formulación más crítica heredada de una tradición en su mayoría de las escuelas radicales, de crítica radical a la psicología, de estos intelectuales franceses como Foucault, Lacan, y también parte
ideas altuserianas. Y bueno, todas estas ideas se condensan en esto, en que el yo lo ven como un síntoma, no una identidad que hay que reforzar, sanar o aceptar, sino como un síntoma, no un sujeto con interioridad profunda, sino una superficie producida por tecnologías de poder, visualización y control. Y bueno, esta investigación parte de una escena que viví, pero no por ser anecdótica, pues deja de tener esta parte de archivo, ¿no? De archivo del poder. Y bueno, esto ocurre en 2015, cuando tenía 28 años, actualmente tengo 38. En aquel entonces yo cursaba la maestría en psicología clínica en una universidad privada. Y aunque esto pasó en una universidad privada, pues no dudo que también pueda pasar en las escuelas públicas. Bueno, de hecho, no solo no lo dudo, sino que también tengo pruebas de que pasa en las escuelas públicas, pero bueno, no se trata de eso la investigación. Y bueno, en ese espacio de cuando estudiaba la maestría en clínica, teníamos una asignatura que se llamaba Desarrollo Humano y era impartido por una docente que se presentaba como doctora en resiliencia humana, aunque ni su título en resiliencia, ni tampoco nosotros sabíamos con certeza de dónde provenía su título. Pero bueno, el tono de la clase era el de una terapia grupal disfrazada de materia académica, donde no había límites éticos ni empíricos y tampoco objetivos muy claros que digamos. Entonces, en ese contexto, frente a todo el grupo, la docente me cuestionó directamente por mi sexualidad. Lo que hizo fue de forma pública, delante de todo el grupo, y bueno, me dijo que si yo sentía atracción por hombres, entonces no podía considerarme bisexual, que estaba confundido, que era una forma de autoengaño y más, como yo me estaba preparando para ser terapeuta, pues debía de tener esa claridad, ¿no? No podía tener una identidad tan ambigua como ser bisexual, por lo menos a ojos de esta supuesta profesional. Y bueno, pues esto no fue una conversación, fue una corrección, un acto de disciplinamiento disfrazado de una intervención pedagógica. Lo que se jugaba no era mi identidad, sino la necesidad del dispositivo de nombrarme, de etiquetarme, de reforzarme y de enunciar a quién yo era. Como si esa claridad fuera garantía de verdad, como si no haberme asumido como gay fuera una falta que debía ser rectificada ante el público. Y hoy entiendo que esa escena no fue una casualidad, ni que fue algo individual, fue una escena de psicologización, me atrevería a decir pura y dura. Una escena de vigilancia epistémica, de imposición y coherencia identitaria, y una pedagogía del yo sexualizado como condición de existencia. Es decir, que si yo no eh, asexual, pues tal vez no tendría como tanto derecho a existir, ¿no? Y entonces, ¿qué analizo cuando analizamos este tipo de cosas? Pues yo trabajo con escenas clínicas y aclínicas o anticlínicas, es decir, escenas que sobrepasan a esta clínica psicologizante, de tal forma que a mí no me interesa estudiar a Juan, a Eduardo, a Luis como sujetos psicológicos individuales. Lo que me interesa son las historias que revelan sobre la forma en que el poder exige que el deseo se hable, es decir, de cómo el poder exige que las identidades disidentes se expongan. Y bueno, el deseo, como generalmente se habla desde la psicologización, no se encuentra reprimido, sino que dentro de la psicologización se busca que el deseo sea confesado y que además dentro de esa confesión haya una coherencia, ¿no? Como por ejemplo en este caso que estaba yo mencionando, parecía que era una incoherencia que a mí me pudieran gustar las mujeres y los hombres. Y bueno, a partir de aquí es que surge esta investigación. em, Buscando exponer la psicologización que impone el sistema. Y bueno, Foucault lo formularía de la siguiente manera: la modernidad inventa técnicas de subjetivación que nos obligan a nombrar lo que somos, a declararlo, a construir un yo que sea evidencia de adaptación, salud y de autenticidad. Porque ya no basta con decir que somos gays, bisexuales, trans o lo que sea,
Tenemos que ser el gay que tiene el gran cuerpo, que tiene muy buena salud, no solamente física, sino también psicológica y emocional, ¿no? Y entonces, la psicologización del yo lo que hace es convertir nuestra vida interna en un proyecto de gestión. Tenemos que gestionar nuestras emociones, nuestro trauma, nuestra autoestima, nuestra orientación sexual, nuestro sentido de vida. Todo tiene que ser visible, coherente, funcional, y si no, pues hay una falla en el yo. Y esto se intensifica cuando entra la sexualidad en juego. Cuando entra la sexualidad, pues se refuerza con más énfasis de que lo que antes era un problema, bueno, Foucault lo mencionaba, ¿no? Que el homosexual antes era un enfermo y ahora es una categoría, pues algo así ocurre en la actualidad a través de los ojos de la psicología crítica radical, donde lo que antes era un problema que se debería de corregir, ahora es una identidad, pero que esa identidad se debe de asumir y de llevar como un estandarte, ¿no? Y entonces ahora hay que decir, soy gay, me acepté, ya sané, y ese nombramiento que parece liberador también es una forma de sujeción. Álvarez Uría lo diría de la siguiente manera: el yo sexualizado ya no puede ser ambiguo, debe ser claro, coherente y congruente. Y pues este imperativo al final se puede resumir en dime quién eres para saber cómo tratarte, que tal vez era lo que esta maestra estaba intentando hacer conmigo. No lo sé, la verdad ni siquiera creo que haya tenido algo claro, algún objetivo claro. Pero bueno, ¿qué pasa entonces cuando todo esto no encaja? ¿Qué pasa con el silencio, con la ambigüedad, con el deseo que no se puede nombrar, sin que se traicione eso que se está deseando? Entonces, esto es lo que esta investigación está intentando pensar, que el yo no necesita terapia, necesita un análisis político, que el problema no es el deseo, sino el régimen, perdón, que nos obliga a volverlo confesable. Y entonces aquí es donde entra la psicología, pero no como ayuda, sino como una técnica más de captura. De acuerdo con el psicólogo marxista Wilhelm Reich, él señaló tres vicios mortales, por decirlo de alguna manera, de la psicología cuando se vuelve una herramienta del poder burgués. Estos tres vicios son que simplifica la complejidad del sujeto, que utiliza un lenguaje pobre y vulgar, y que se obsesiona con una cientificidad hueca sin pensamiento crítico. El académico marxista y lacaniano David Pavón Cuéllar recupera esta denuncia para describir la proliferación de lo que él llama psicología basura, discursos psicológicos que circulan con legitimidad, pero que no piensan lo que hacen ni para qué lo hacen. Diagnostican, evalúan, intervienen, pero no se preguntan para qué, para quién, ni desde dónde. Y yo mismo he estado en este proceso, como les comenté, pues soy psicólogo clínico, estudié una maestría en clínica, luego una maestría en investigación, he coescrito artículos científicos, como me mencionaron esta escala que diseñé en mi presentación hace unos minutos. Y bueno, esta escala la desarrollé de forma psicométrica y rigurosa, que es la escala para evaluar disforia por comportamientos, fantasías y orientaciones sexuales. Y el artículo el cual coescribí, no soy el único autor, pero ya se encuentra publicado en una revista académica con arbitraje. Y pues estuvo bien, ¿no? La metodología fue sólida, utilizamos índices estadísticos como el omega de McDonald para superar el alfa de Cronbach. Pero bueno, sin embargo, al releer el artículo, conste que me estoy criticando a mí mismo, aunque no solamente a mí, porque no fui el único que trabajó en esto. Pero bueno, al leer este artículo, el lenguaje, los vicios se ven, los vicios que mencionó Wright, es un lenguaje simplificado, es una mirada funcional, es una discusión muda que al final no nos lleva pues a nada. Y entonces este artículo, como les mencionaba, encarna estos vicios que mencionaba Wilhelm Wright. En cuanto a la técnica de esta escala, es correcto, pero no tiene crítica. Entonces, metodológicamente está muy bien, pero políticamente es cómplice. Y aquí es donde está la trampa. La psicología no sabe qué hace, no sabe qué hace lo que hace, pero sabe hacerlo muy bien.
produce escalas, clasifica, interviene, pero rara vez se detiene a pensar en los efectos que produce, en cómo contribuye a legitimar el sufrimiento, a patologizar la ambigüedad y convertir la fuga en síntoma. Y ante esto, pues yo ya no quiero seguir operando como si no supiera que esto existe. No se trata de que abandonemos la psicología ni de fingir que no soy parte de ella, porque bueno, pues creo que estoy más que atravesado por la psicología. Se trata de ir formando, acreditando, entrando metodológicamente, pero en desacuerdo, no con la técnica, sino con el horizonte que le da sentido. Por eso no quiero una psicología nueva, ni, sino que quiero una práctica que pueda mirar el deseo sin encerrarlo en un nombre, en una teoría que pueda leer el silencio sin tener que traducirlo. Una clínica que convierta toda rareza, que no convierta toda rareza en un diagnóstico y una posición que no nos pida integrarnos, sino que nos legitime el resistir, porque hay algo que merece ser investigado hoy, no es cómo ser un yo adaptado, sino cómo sobrevivir sin tener que ser un yo en absoluto. Y bueno, les agradezco mucho. Aquí están mis datos de contacto por si tienen alguna duda, algún comentario, pueden escribirme a mis correos, visitar mi página, pueden seguirme en redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok como rene.sig.lgbt y si quieren chatear, pues pueden escribirme por WhatsApp. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Les recordamos que la sesión de preguntas será al finalizar las ponencias. Y Gracias. tenemos precisamente la última con Asael Esquivel Gómez, el cual voy a presentar a continuación. Es politólogo, especialista en estudios de género por la UNAM. Actualmente cursa la maestría en políticas públicas con perspectiva de género en el Aflaxo. Su trabajo se enfoca en los estudios sobre hombres y masculinidades, especialmente en las experiencias de varones LGBT+, la violencia de género y la exclusión en contextos barriales. Actualmente es consejero suplente de la Junta Distrital Ejecutiva 15 del INE en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Además, es profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde coordina un taller sobre masculinidades críticas y disidencias sexuales. Es miembro del colectivo LGBT más polacas de la facultad, donde funge como coordinador de vinculación y estrategia política, promoviendo la diversidad sexual y los derechos estudiantiles. Nos va a presentar la ponencia Homosexualidad vigilada, cuerpos y castigos en el territorio de la masculinidad barrial. Adelante, Asael. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todas, todes. Es un honor estar aquí en la jornada Sexodiversidad del Colegio de Jalisco. Bueno, voy a compartir mi pantalla, por favor, solamente me confirmen si se puede ver. Sí, ahí se ve la presentación. Muchas gracias. Bueno, como bien apuntaban, el día de hoy vamos a hablar sobre la homosexualidad vigilada y cuerpos y castigos en territorio de la masculinidad barrial. Es una investigación que estoy haciendo como proyecto, parte de las masculinidades de barrio, pero hay una gran sección que habla sobre este desprecio de la homosexualidad. Bueno, para empezar, quisiera hablar que la masculinidad de barrio no solo son una respuesta a condiciones estructurales de pobreza o exclusión social, sino es una expresión compleja de un sistema de poder, ¿bien? Por lo cual se produce a través de códigos culturales, mandatos de género y prácticas de violencia. Esta ponencia analiza cómo se construyen estas masculinidades y especialmente cómo dentro de ellas se excluye y desprecia la homosexualidad como amenaza al orden hegemónico. Para ello, quisiera empezar hablando de ciertos conceptos específicos para poder entender esta ponencia. Y bueno, pues el primero que me gustaría abordar es el de masculinidad hegemónica de Reine Conner, ¿bien? El cual habla sobre o plantea que las masculinidades no son homogéneas, sino que existen en una jerarquía donde las masculinidades hegemónica ocupa una posición dominante. Y esta se define por una oposición a lo femenino y evidentemente pues también a otras masculinidades subordinadas, ¿no? Como la es la homosexual. Entre ellas, como bien les comento, pues la homosexual, ¿no? En ello, también las masculinidades de barrio reproduce estos esquemas
reforzando un ideal de hombre fuerte, proveedor o heterosexual y muchas veces violento, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en el barrio se sigue perpetuando esta masculinidad hegemónica y ante estos códigos de la masculinidad es como se domina y se da el poder. Y pues quien no entra en esta masculinidad, pues evidentemente es violentado, violentada y excluido, ¿no? Bien, aquí la UNAM comenta qué es la masculinidad hegemónica y qué efectos tiene. Bueno, pues es un modelo de comportamiento masculino que logra imponerse y se origina en una situación de desigualdad. Asimismo, fomenta la reproducción de modelos de atracción hacia hombres violentos. También el CONAVIM comenta que pues también esta masculinidad hegemónica se trata de rechazar todo aquello que sea femenino, ser importante a mayor estatus, mayor poder y por ello más masculino, y el riesgo a la agresividad son sinónimos de la masculinidad. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente las masculinidades que muestran feminidad pues van a ser excluidas por este mandato de la hegemonía o la masculinidad hegemónica. También en este contexto de las disidencias sexuales y de género, particularmente hacia los hombres homosexuales, personas no binarias y trans, enfrentan formas de exclusión específicas. Bien, la homosexualidad masculina, al no cumplir con los mandatos de heterosexual y viril, es vista como una traición al ideal al ideal del grupo, ¿no? En estos grupos podemos ver las asociaciones entre varones, los clanes, inclusive lo podemos ver, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Como estas hinchadas, pues también tienen ciertos cánticos ofensivos hacia la homosexualidad, ¿bien? Y bueno, pues estas disidencias no solo son rechazadas simbólicamente, sino en los barrios son objetos de burla, estigmatización y violencia. La pertenencia a las identidades LGBTIQ+, representa una ruptura con la narrativa dominante de la masculinidad y por ello es común que estos cuerpos sean expulsados o marginalizados de los espacios donde se construye la masculinidad de barrio. Más adelante vamos a ver cómo también los espacios son importantes para hacer este análisis de la exclusión de la homosexualidad en los barrios. Bien, pues también, como les comentaba, esta homosexualidad es vigilada, controlada y castigada. No solo se trata de la negación de derechos, sino del señalamiento constante del cuerpo que no encaja, que se sale del molde. En barrios de la Ciudad de México, en especial aquí estamos analizando los de la Benito Juárez, de San Simón, Portales y Nativitas, que siguen siendo barrios originarios donde se cuenta con tradiciones, con un día específico para venerar santos y es ahí donde se comulga entre las personas, hay alcohol, hay fiesta, pero pues también hay mucha violencia y exclusión. Pues evidentemente estos relatos se evidencian que los varones homosexuales deben negociar su forma de caminar, de vestir o hablar para evitar la violencia, ¿no? Es decir, se tienen que performar para poder existir en el espacio público y pues en ello evitar la violencia. Y pues es un ejercicio constante de autorregulación que deja huella en el cuerpo y en la subjetividad. También es importante hablar sobre el concepto de la heteronormatividad y rechazo a la homosexualidad. La heteronormatividad obligatoria, disculpa, es un aspecto fundamental para entender las identidades individuales. Monique Wittig señala que la heterosexualidad como un régimen político cuyo poder se ejerce también desde lo simbólico, convirtiéndose en la forma exclusiva de representar y moldear la realidad. Un poquito lo que decíamos anteriormente, ¿no? Aquí ya explicado a través de Monique Wittig. Y Judith Butler también señala que el deseo heterosexual establece métricas entre lo femenino y lo masculino, sirviendo de base para relaciones no solo entre hombres y mujeres, sino también entre hombres que no son heterosexuales, ¿no? Aquí esta práctica, pues, es en este binarismo y en estos estereotipos de género donde el hombre heterosexual es bien visto que tenga muchas parejas heterosexuales. Sin embargo, bueno, pues la mujer en este sentido, las mujeres son mal vistas, ¿no? Por tener más de una pareja heterosexual y pues no se diga las relaciones homosexuales, ¿no? O las que no son heterosexuales, pues evidentemente son tachadas, ¿no? Como podemos ver aquí en esta imagen, pues también en lo simbólico y en el lenguaje se puede ver todas las tachamientos, ¿no? Pareces una nena, lloras como una mujer, ¿no? Parte de estos estereotipos o mandatos de género. Los hombres no sufrimos, inclusive en lo simbólico de la ropa, te gusta el color rosado, ¿no? Y qué gay, ¿no? O sea, son ciertas mandatos de esta heteronormatividad que pues evidentemente rechaza a la homosexualidad y parte de esta masculinidad hegemónica. Bien, también aquí el colectivo Paz Mujeres de Puerto Rico señala que el sistema que normaliza la heterosexualidad, la heteronormatividad vaya, son los comportamientos tradicionalmente ligados a ella, mostrándolos como la única opción válida.
marginando al mismo tiempo cualquier forma de relación fuera de los ideales heterosexuales, la monogamia y la conformidad de género, ¿no? Es decir, las relaciones homosexuales también son tachadas por esta heteronormatividad. Y bien, aquí se me hace prudente poner el bullying homofóbico, ya que en las investigaciones que hemos hecho parten inclusive desde la secundaria como una asociación, la primera asociación que se puede ver en el barrio, ¿no? Las secundarias públicas aquí en la Ciudad de México, pues son como el primer acercamiento al barrio, al espacio público, y evidentemente si estas masculinidades hegemónicas no logran contener esta heteronormatividad, pues evidentemente se hace un bullying, ¿no? Aquí lo podemos llamar a través de la Secretaría de Gobernación como bullying homofóbico, ¿no? Donde un relato, pues me comenta que en secundaria se corrió el rumor por toda la escuela de que era gay, me impulsaban y me golpeaban, me insultaban, perdón, y me golpeaban en la calle, ¿no? Pues, evidentemente, bueno, a través de, por ejemplo, yo haciendo un análisis autoetnográfico, veía, por supuesto, este tipo de tachamientos y burlas a las personas que no tenían o contenían esta máscara hegemónica, pues se me hacía pertinente ponerlo también para evidenciar cómo desde este sector de la secundaria, pues empiezan estas violencias. Bueno, también en estos conceptos quisiera retomar a Rita Segato con los mandatos de la masculinidad para entender qué pasan en los mandatos de la masculinidad dentro del barrio. Bien, no solo se exige la heterosexualidad, sino también la demostración constante del poder sobre otras, particularmente sobre mujeres y varones feminizados. Esta demostración puede adquirir formas extremas en contextos de marginación, donde la única forma de obtener estatus es mediante el ejercicio de la violencia y el cumplimiento estricto del rol masculino tradicional. ¿Qué quiere decir? Que los mandatos también exigen que estos roles tradicionales se den, ¿no? Ocultando meramente la identidad y las preferencias hacia lo no heteronormado, ¿no? Que quiere decir que evidentemente la homosexualidad pues está penada ante estos mandatos de la masculinidad. Pues en el barrio pues se puede reflejar muy bien. Como les comentaba, pues también aquí los espacios de socialización masculina también son bastante plausibles y vislumbran pues ciertas discriminaciones, ¿no? Los espacios como las canchas, las esquinas o los talleres funcionan como lugares donde se regula y vigila el comportamiento masculino. Y pues también en ellos se puede mostrar no se puede mostrar sensibilidad, expresar emociones o tener comportamientos asociados a lo femenino, ya que pueden ser motivo de burla o exclusión. La homosexualidad, por tanto, es expulsada de estos espacios por reducir al chiste o al insulto, ¿no? Estas imágenes que podemos ver aquí abajo, pues muestran como donde se junta la banda en los barrios y pues muchas veces el chiste o digamos la broma es justamente la discriminación a la homosexual, ¿no? Eres marica, no pegas bien a la pelota, eres puto, ¿no? Todo este tipo de lenguajes exclusivos y discriminatorios se dan a través de estas prácticas y asociaciones entre varones. Dijera Beatriz Ranea Treviño, una investigadora española, la asociación entre varones también contiene esta masculinidad hegemónica y el evidenciar, discriminar y violentar otras masculinidades que no sean las hegemónicas, pues también esto hace que contengan poder y se siga perpetuando en los espacios públicos, pues esta socialización de la masculinidad. Bueno, pues, ¿qué consecuencias tiene en las disidencias sexuales? Pues esta exclusión sistemática también tiene efectos sobre la salud mental de las personas disidentes, el miedo constante, la presión por ocultarse y la falta de redes de apoyo producen altos niveles de ansiedad, depresión, estrés postraumático, ¿no? En estos relatos, en historias de vida a profundidad que estoy haciendo en investigación, podemos ver cómo evidentemente desde la secundaria hubo muchos compañeros míos en una autonografía que tuvieron depresiones severas porque no había con quién acercarse, no había un acompañamiento, no había inclusive un acuerpamiento para poder expresarlo, ¿no? Más bien, ¿qué pasó? Pues hubo un aislamiento y esto evidentemente causó pues depresión. Bueno, pues además, muchas veces las personas LGBTIQ+, en contextos barriales, deben migrar o desplazarse de sus comunidades para poder vivir con mayor seguridad y dignidad, lo que implica una ruptura de lazos afectivos y territoriales, ¿no? Nuevamente, en estas historias de vida podemos ver que muchos compañeros de la secundaria pues migran a otros barrios donde hay más apertura, pero pues esto que implica pues gasto, dejar a la familia y pues dejar tu lugar de origen únicamente por una discriminación, ¿no? Lo cual es muy, muy preocupante. También, pues no todo es aquí color oscuro, gris, no sé cómo llamarlo, no todo es maldad. Pues también hay una resistencia, ¿no? Esto es lo bueno de esta ponencia. Hay una resistencia y grietas en el sistema. Pues al poder de estos mandatos existen grietas. Algunos jóvenes comienzan a cuestionar estos modelos influenciados por el activismo.
la educación y el arte. Los espacios de encuentro comunitario de las redes de apoyo LGBTIQ+, y los procesos de organización barrial pueden ofrecer alternativas para una vivencia distinta de la masculinidad. La visibilidad de las personas LGBTIQ+ en el barrio, aunque aún es limitada, también está generando unas narrativas, formas de resistencia y alianzas que impugnan los mandatos tradicionales de género y la sexualidad. En estas imágenes podemos ver en específico la del medio, dos hombres bailando en una festividad, y esto ya en la Ciudad de México es cada vez más visible, ¿no? Les comentaba que en los barrios analizados por Cali, San Simón y Nativitas, de la Benito Juárez, en las fiestas patronales o en las fiestas de los santos patronos, se pone algo llamado sonidero, y aquí inclusive es de respeto a las personas homosexuales que bailan en estas festividades. Inclusive se hace un círculo grande donde pues inclusive se les acuerpa para poder expresar estos bailes, ¿no? Entonces podemos ver cada vez más que hay una apertura, inclusive por ejemplo en Tepito, las Gardenias, con este club de fútbol que tienen, pues evidentemente son resistencias que están dentro del barrio y funcionan en esta operatividad del barrio, ¿no? Entonces podemos ver estas resistencias. También hay muchos colectivos que están haciendo que se lleven a ciertos lugares en el barrio, un poquito haciendo anuncio en el colectivo LGBTIQ+ Polacas. Si quieren seguirnos en nuestras redes sociales, hacemos también activismo, ¿no? Para poder integrar a las personas, hacemos talleres y activamos inclusive algunas piezas para que podamos tener estas resistencias y pues grietas en el sistema, que no solamente pues haya esta masculinidad hegemónica. Bien, ya para poder concluir, pues ¿qué pasa en el estado de la cuestión? El análisis de la literatura muestra que si bien se han hecho aportes desde la teoría de género, aún falta profundizar en estudios empíricos que aborden cómo operan estas dinámicas en los barrios específicos. Y pues esta ponencia busca también contribuir en llenar este vacío con una reflexión situada, política y crítica, ¿no? Inclusive desde un piso situado y desde la autoetnografía. Y como conclusión, pues quisiera apuntar que la homosexualidad en contextos barriales no solo es un problema interpersonal, sino una expresión cultural de la masculinidad hegemónica. Al analizar estos procesos podemos cuestionar los pilares que sostienen la violencia de género y abrir el camino a formas más diversas y justas de vivir la identidad masculina. Y pues bueno, aquí les dejo algunas referencias y con mucho gusto si quieren alguna situación me podrán contactar y les estaré dejando mi contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Asael. Bueno, entonces, en este momento abrimos el espacio para preguntas. También en redes sociales estaremos leyéndolas. O entre ustedes, no sé si hay alguna. Aquí tenemos alguna. Hola, gracias por su presencia a los tres ponentes. Y tengo una pregunta específica para Sebastián y una de modo general. Em, ¿Qué tanta apertura hay ya, digamos, hay un avance temporal considerable respecto de los hechos que nos referías? Y estaba por ahí también la portada de una novela, ¿no? ¿Qué tanto se conoce allá, qué tanto se lee en Chiapas esta novela, que es este producto cultural que, bueno, aunque es ficción, retoma este hecho? ¿Qué tanto es conocida y qué tanta apertura hay para hablar al respecto en una revisión histórico-política? ¿Qué tanto es una bandera del activismo y de la búsqueda de reivindicación? em, en Chiapas y bueno, en Tuxtla de manera particular. Y de modo general me gustaría preguntarles a los tres esta cuestión de la invalidación de la expresión, ¿no? Por diferentes motivos. De alguna manera, los tres textos que nos compartieron, las tres investigaciones que nos compartieron, va justamente de eso, de invalidar la expresión, ya sea la expresión de performar el género, de una propia identidad o de lo que se ve como cuestionable y rechazable en un grupo extenso, ¿no? O sea, como el uso de colores rosas o incluso el mínimo rasgo de amabilidad cuando te cruzas con alguien en el, no sé, en el transporte público y inclinas la cabeza o sonríes y te dejaron pasar o lo que sea, de repente, si lo hace un hombre a otro hombre, hay señores, sobre todo, que reaccionan como muy mal y te ponen cara así como de, ¿por qué me sonríes? Pues
porque estamos compartiendo el espacio público, ¿no? Y el chiste es salir de casa y regresar vivos al final del día los dos. No sé, me parece como que hay en algunos casos, una vigilancia extrema respecto de eso, ¿no? Que siempre la expresión masculina tiene que ser dura y mínima. Y bueno, eso es en general mis preguntas. Muchas gracias. Vamos con otro compañero y ahorita ya empezamos con las respuestas. Bien, felicitar a los ponentes por sus participaciones y sus investigaciones, que bueno, que algunas entiendo que están en desarrollo o ya están por concluirse o concluidas. También mi pregunta específica para Sebastián es preguntarle en el contexto que estudia, bueno, si nos das a entender por qué hasta el 2013 haces como tu corte, ¿no? Precisamente ya como con esta formalidad, por decirlo de una manera, de la marcha. Pero una pregunta que me surge es si en dado caso, también ante estas búsquedas de reivindicaciones, muchas de las veces también surgen posturas contrarias, ¿no? Sí, como lo mencionaste, hubo persecución, pero fue una persecución, digamos, como recriminada en específico. Sin embargo, preguntar si también hubo una movilización anti-LGBT, o sea, si has registrado eso, si nos podrías como ampliar un poquito eso y sobre todo fuera de lo que vendría a ser como una denuncia, sin denuncia, digamos, judicial o algo así, sino más bien por otros grupos sociales, no sé, pensando en las iglesias, pensando en Chiapas, que bueno, hay una variedad de iglesias y también de religiones. Y una pregunta que también me surge, no sé si tú hayas encontrado, tengas noción de la presencia de sexodiversidades en el movimiento del zapatista. Pues esa sería mi pregunta. Tenemos también una pregunta en redes, es general. ¿Cuáles son las limitaciones de sus investigaciones? Pregunta Nau Pedraza. Este, bien, eh, sobre la apertura actual en el tema de las exoiciencias, creo que Chiapas ha evolucionado mucho. Bueno, no ha evolucionado, no, creo que esa no es la palabra, no me gustaría mucho decirla, pero ha habido apertura en cuanto al tema. Bueno, yo soy de origen chiapaneco, he vivido como persona sexodisidente en la región. A mí todavía me tocó mucho estigma, más por ser una persona bisexual. Entonces, el hecho de hablar públicamente de estos temas siendo una persona bisexual en algunos grupos se veía como muy disonante, pero actualmente hay una multiplicidad de colectivos. Creo que gran parte del trabajo que se ha visto y que se ha hecho no viene tanto de colectivos que engloben a personalidades per se, sino activistas independientes. Hay una baraja muy grande. También depende mucho de en qué región te sitúes. La zona, Chiapas es un estado multidiverso porque la región, geográficamente, la división es alucinante. Yo provengo de Comitán de Domínguez, Chiapas, que es una ciudad fronteriza. Y si tú te mueves a San Cristóbal de las Casas, que está a una hora, eh, la cultura, la gente, como es un centro turístico, se modifica mucho. Entonces también depende mucho de la zona. He de decir que actualmente hay apertura con los temas sobre sexodiciencias, cada vez se habla más y cada vez vemos presencias de sexodiciencias en el espacio público. Ahora, en cuanto al corte del 2013, ¿por qué hasta el 2013 y no después? Es porque precisamente lo que yo busco hacer con esta investigación es hacer una investigación muy chiquita, muy chiquita. Al final de cuentas es mi investigación de licenciatura. Entonces, este tema lo quiero seguir desarrollando posteriori y tomé la determinación de hacer este corte del 2013 al 2016 porque es donde pude observar que la movilización empieza a tocar temas ya de reconocimiento político, que el matrimonio igualitario, la adopción entre personas del mismo sexo. Entonces,
buscaba yo hacerlo más chiquita. Bueno, la estoy haciendo lo más chiquita para poder terminarla lo antes posible y que quede como un precedente para futuras investigaciones. Con respecto a la novela se llama La muerte se viste de rosa, de Víctor Ronquillo, y creo es una novela bastante fuerte que es muy difícil de conseguir, muy difícil de conseguir. Dentro del activismo es muy reconocida, porque al final de cuentas es la única medio literario que se puede encontrar. Yo he ido encontrando artículos, por ejemplo, de Brito, de de Letra S escribió algo sobre Chiapas, el mismo Covarrubias escribió también sobre Chiapas, pero es muy complicado encontrarlo. Entonces, creo que esta novela ha sido muy importante para la articulación política porque nos ayuda a hacer remembranza y a no olvidar esta época del 91 al 94. Y es bastante retomada, pero es de muy difícil acceso, muy difícil acceso. Yo encontré una copia física, no he encontrado en PDF. Ya, si alguien lo encuentra en PDF, por favor que me lo mande, porque me gustaría también compartirla y que se leyese más. Y en cuanto a movilizaciones anti derechos LGBT, claro que han existido muchísimas. No las metí en la presentación precisamente porque ya no entraba dentro de los años establecidos del capítulo, pero en 2014, si no mal recuerdo, el gobierno, bueno, tanto un gobernador, un presidente municipal como varias iglesias pagaron varios espectáculos en los cuales decían no al matrimonio igualitario, no a la legalización de la marihuana, no a la legalización del aborto. Esto viene en el versículo tal de la Biblia y estos movimientos antiderechos LGBT sí se han visto bastante fuerte, principalmente entre el 2014 y el 2016. Hubo un gran impacto. Eso no quiere decir que se hayan desarticulado, siguen existiendo, pero sí se ha llevado estos casos frente a la CONAPRED, porque se vio una relación bastante directa entre el auge de estas movilizaciones antiderechos LGBT y la violencia sistemática hacia las mismas personas sexodisidentes. De hecho, el mismo año en el que se hizo público ese cartel, hubieron más de 20 casos de violencia extrema hacia personas sexodisidentes. En cuanto a las limitaciones de mi investigación, creo que están más que claras. Yo estoy haciendo, incluso cuando operacionalicé el concepto de oportunidades políticas, me estoy quedando con dos variables, que son las alianzas estratégicas y la apertura o cierre del sistema político. Y creo que estoy dejando mucho de lado otras cuestiones que planeo retomar en futuras investigaciones. No es que la información vaya a quedar así, y que en cuanto a las entrevistas semiestructuradas, me gustaría haber hecho más, pero por cuestiones de limitación económica y de tiempo se me ha hecho imposible hacer más entrevistas. Ya está ahí. Gracias. Las preguntas que les hicieron, la general, le repito, ¿cuáles son las limitaciones de sus investigaciones? Y hay otra, me parece que va para Sael. ¿Las actividades o talleres que hacen para revertir este tipo de actitudes o comportamientos han dado resultados realmente? No sé, René, si gustes empezar o... Sí, muchas gracias. Igual, nada más comento rápido y ya pasamos. Gracias. En cuanto a las limitaciones de la investigación, bueno, pues realmente hay bastantes, iniciando por la parte teórica. Esto requiere de un análisis muy minucioso, de leer con bastante detenimiento, pero también me parece que una limitante pues puede ser el propio sistema, que es algo con lo que ya me he estado enfrentando. Como saben, pues tenemos que pasar por varias revisiones de comité y demás, o incluso nada más de las
de la propia asignatura de seminario de investigación. Y bueno, desde ahí se empiezan a ver estas visiones a lo mejor un poco cerradas, un poco más orientadas a esta metodología más positivista, más clásica. Entonces, a lo mejor ahí pudiera haber una limitación por lo controvertido del mensaje, pero también este mensaje tiene que ser entregado con esa minuciosidad y rigurosidad, pues teórica, porque no son cosas que nada más me esté inventando, pero que justo como es algo que incomoda el decir que la psicología fracasa, que la psicología no sirve para ayudar a las personas LGBT, sino para adaptarlas, para ponerlas al servicio del sistema. Entonces, todo este mensaje es un mensaje, pues, por un lado seductor, pero también peligroso, también que incomoda. Entonces, a lo mejor por ahí es lo que se me ocurre de limitaciones, aunque ciertamente debe de haber muchas más. Pero bueno, muchas gracias. Yo quisiera responder algunas de las preguntas. La primera de los espacios públicos, híjole, sí es bien complicado, ¿no? Esta como amabilidad que puede haber, ¿no? Sí, en el barrio pues pasa mucho esto, ¿no? No puedo, hay muchas caras, como desprecios que se llegan a ver y justamente dijera Beatriz Ranea Treviño, pues esa parte de los desprecios a lo femenino, ¿no? Cómo se pueden ver esta situación. Y en la asociación entre los hombres, pues evidentemente podemos ver que el hombre no heterosexual o masculinidad hegemónica pues, evidentemente quiere imponer un poder, ¿no? Y esa imposición del poder se ve en los tratos hacia la otra edad. Y bueno, ¿qué limitaciones de la investigación tiene? Pues claro, el alcance territorial y contextual limitado, ¿no? Ya que lo estoy haciendo en esta investigación en 3 barrios específicos que aparte son de una zona, vamos a llamarle fresona, que es Benito Juárez, es una zona donde casi no hay barrios, sin embargo hay un contexto de gentrificación muy fuerte, ¿no? Creo que ahí también tendría una limitación importante, es decir, que las personas originarias de este barrio están siendo desplazadas por la gentrificación y como ya lo vimos en la presentación, pues también muchas personas de la comunidad no se sienten cómodas y pues tienen que emigrar, ¿no? También esta es una de las limitaciones, por lo que pues hay algunos problemas. Y pues también la observación de lo cotidiano o en la vida cotidiana de lo no institucional, también a veces cuantificarlo, hacerlo cualitativo es un poco difícil. Sin embargo, bueno, pues hay algunos métodos, sobre todo de la etnografía, de la antropología social, que estoy intentando usar. Yo no soy experto en ello, pero pues aquí en el camino nos vamos poniendo. Y pues también esta posición como autoetnográfica, ¿no? Que quiero poner un piso situado autoetnográfico para poder realizar la investigación, pues a veces es difícil ponerlo ya como a nivel científico. Respecto a los talleres, yo siento que sí ha tenido un alcance, ¿no? Aquí hay como, bueno, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el taller de masculinidad, en específico quiero hablar de él, porque justamente hemos tenido personas de todas las cartografías sexogenéricas. Yo pienso que en cuanto a las personas que se adscriben a la comunidad LGBTIQ+, siento que ha sido un espacio seguro donde sí ha habido este debate. Yo lo trato de hacer como inclusive como una historia de vida, historias a profundidad, este taller como inclusive emocional, porque ahí expresan muchas veces todas las discriminaciones que han sufrido y pues evidentemente empatan o hay un nivel como de acuerpamiento y esto es maravilloso, ¿no? Porque las personas que van pueden pues decir qué ha pasado en su vida. Inclusive uno de los ejercicios primarios que ponemos o pongo en este sentido es eh, escribir en una hojita cuáles fueron los momentos donde esta masculinidad hegemónica te atacó o tú mismo sentiste que atacaste a alguien, ¿no? Y pues lo empezamos a hacer en la secundaria. Y de hecho, aquí quiero hablar sobre, por ejemplo, los varones, los hombres heterosexuales que acuden al taller. Estos talleres no son obligatorios, van por gusto. Y pues sí se dan cuenta y reconocen, ¿no? Algo muy difícil de la masculinidad hegemónica es reconocer las violencias que se pueden llegar o podemos llegar a ejercer y evidentemente aquí en el taller creo que es algo de lo que más me deja, que sí reconocen estas violencias y pues inclusive se enfrentan a sí mismos, ¿no? Entonces creo que esto también es padre. Creo que pues no siempre sirve como quisiéramos metodológicamente, pero sí en esta parte de reconocimiento y el reflejo, o esto iridiscente que puede dar este reflejo y la conciencia,
Creo que es donde yo me quedaría, que sí estamos intentando o logrando al menos esta función de empatía y de reconocimiento ante las violencias. Y ya, con eso me... Si no hay otra pregunta, creo que terminamos muy temprano. Pero antes quisiera invitarlos porque retomamos a las 11 de la mañana con la siguiente mesa y seguirán las ponencias durante el resto del día. Muchísimas gracias por escucharnos a los ponentes y bueno, nos despedimos. Gracias.